con la presentación de la alumna Gabriela Estrada Peña, quien nos estará presentando el proyecto titulado La no discriminación para personas de talla baja en México, desde la perspectiva de derechos humanos. En lo que está la presentación visible, me permito presentar a su tutora académica, la doctora Itzel Arriaga Hurtado, la tutora adjunta, la doctora Diana Elisa González Calderón, y la tutora externa, la doctora Rosa Idalia Aldana Salguero. Ya se puede ver la presentación, Gaby. Se Ok. ve el PowerPoint A ver, trato. y creo que ya se va a ver completa. Como está cargando, me parece, ya se ve completa pantalla, Gaby. Ok. Adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos y estoy nerviosa y contenta a la vez de que esto continúe. Como bien lo decía el doctor Esteban, mi tema es la no discriminación para personas de talla baja en México desde la perspectiva de derechos humanos. Por eso, pues, el objetivo de ese trabajo es visibilizar que la falta de comunicación entre los sistemas jurídico, político y educativo son ineficaces para la protección al derecho a la no discriminación de las personas de talla baja. Y en su momento, además de los objetivos específicos, que es analizar el objeto de estudio, que son las personas de talla baja, y sus unidades de análisis, que es la no discriminación, después de toda esta investigación, se tiene también una pregunta-problema, que es, ¿las personas de talla baja son personas con una enfermedad o personas con discapacidad? Claro, esto visto desde la perspectiva de derechos humanos. Por lo tanto, en mi marco teórico conceptual, que he venido repitiendo a través de todo un año, hay dos miradas, que es la médica y la social, la de derechos humanos. Por lo tanto, retomo que la condroplasia es un trastorno óseo, es una displasia ósea en los huesos, sobre todo se da en las extremidades. Vista desde el modelo médico, y la OMS lo cataloga como una enfermedad rara, la cual tiene diversas características, tanto físicas, externas y que son visibles, como internas, que le generan a la persona determinadas limitaciones para llevar una vida como cualquier otra persona, que no tendría, en todo caso, la limitante solo de la talla, sino de otras enfermedades que derivan de esta mutación en el gen FGFR3. Esto médicamente, pero cuando ellos, en el transcurso de su crecimiento, de su vida, más allá de la talla corta, pues se enfrentan a situaciones que los excluyen, que los limitan, y que por lo tanto dichas características los llevan también a vivir situaciones de discriminación, que, como ya hemos visto, pues en la ley se dice que es toda exclusión o restricción, omisión o acción que tenga el fin de obstaculizar o restringir el goce o ejercicio de los derechos humanos fundamentales o las libertades principales que todos los sujetos de derechos reconocidos en todo la política internacional y normativo jurídico mexicano están reconocidos como sujetos de derechos, por lo cual tenemos el acceso a bienes y servicios de manera obligatoria. ¿Y eso quién nos lo da? Pues el Estado. Bien, entonces, respondiendo a la primera pregunta de las personas de talla baja, ¿son personas con discapacidad? Sí, sí son personas con discapacidad, dado que el 12 de julio de 2018 se reforma el artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, donde se incluye a la condroplasia o talla baja como discapacidad. Eh, pues esto es un trabajo que más adelante trataré de retomarlo, no solamente del legislador o del Congreso de la Unión. Este es un trabajo de las asociaciones civiles, de las fundaciones que se unieron en el 2013 para llevar esta iniciativa al Congreso. Es un trabajo que no ha sido de todos, sino de unos cuantos, que ni siquiera habían sido vistos en muchos años, porque solamente eran una figura de bufones, de payasos de circo, de payasos de rodeo, de luchadores, que yo creo que algunos ubicamos.
En este primer análisis del marco contextual basado en una cultura de discriminación, no hay que dejar de mirar esto que es basado en una cultura de discriminación que viven las personas de talla baja. En esta búsqueda de la información y de datos estadísticos se encontró, y que ya lo he mencionado también, que no hay una estadística y datos reales que vayan de manera específica hacia las personas de talla baja. En la ENADES, por ejemplo, nos dice que de manera muy general nos menciona la población con discapacidad por actividad con dificultad. Y por ejemplo, aquí en esta gráfica podemos ver que mover o usar las manos y brazos es una de las actividades que les cuesta a las personas realizar. Pero no sabemos que el porcentaje de estos datos que nos muestra la ENADIS, si alguno de estas personas que contestó es persona de talla baja. Entonces, este análisis se va más dirigido a la discriminación, que el 25%, 22% de la población declara haber vivido una experiencia de discriminación. Los jóvenes o adultos no tienen la posibilidad de acceso a un apoyo o un programa social. Es casi el 50%. Y el 49.6% declara también haber vivido una discriminación por motivo de su estatura. Pero no sabemos quién de este 49.6% es persona de talla baja. Por lo tanto, lo que a mí me lleva a hacer es de verdad meterme a la realidad social de las personas de talla baja, que en esto se convertiría en mi marco contextual, que en esta metodología que fue usada a través de entrevistas y cuestionarios para personas y familias de personas de talla baja, entrevisté a 2 personas de talla baja. El cuestionario lo respondieron 43 personas de talla baja, que de entre ellas estaban no solamente las personas de talla baja, porque fue muy curioso, fueron más los padres los que contestaron el cuestionario que la persona que vive la condición, que nace con la condición. Y de una manera en especial a la Fundación de la Cabeza al Cielo, que fue donde yo pude realizar mis prácticas profesionales, porque es aquí donde encuentro datos reales de la verdadera realidad social que viven estas personas, en donde en coincidencia todos dicen que es muy importante difundir y promover la información que versa sobre ellos, porque no hay datos específicos, no hay una página, las asociaciones ni siquiera tienen ingresos suficientes para generar una página, no hay información y eso le da coraje incluso a ellos. Concientizar y sensibilizar, sí, pero el trabajo no solo se va a quedar hasta ahí, ellos necesitan ir más allá. ¿Y por qué digo que no es necesario o hasta ahí quedarnos con la sensibilización y concientización? Lo toco en el siguiente apartado. Y ellos exigen una cultura de no discriminación y de paz, pues todos tenemos el derecho de acceder a las mismas oportunidades que cualquier otra persona que no tiene una condición de talla baja o de acondroplasia o de discapacidad, tenemos derecho. Un avance de los últimos avances que ha hecho estas personas, este grupo de personas, fue la semana pasada, donde se presentaron al Senado de la República para ya no solo exigir el reconocimiento que fue en el primer apartado que les decía, de que son personas con discapacidad, de que no solamente ya se les otorgue un certificado de discapacidad o una beca de discapacidad, sino que ahora tengan el acceso al derecho a la salud y que el gobierno les otorgue un medicamento que se llama Vosogo, que se puede, a las personas con acondroplasia se les puede detectar desde los 6 meses de gestación, y ese medicamento se les puede inyectar desde los 6 meses de gestación a la madre para que
hormona del crecimiento y este gen que ya trae esta mutación, pues se modifique y logren alcanzar un poquito el estándar, la medida, más allá de la que se establece con la OMS, que es de los 80 centímetros a los 1,30. Cada una de estas personas tiene diferentes historias de vida y de oportunidades. Lo que sí coinciden es que en el ambiente laboral y social son excluidos y son discriminados. Bueno, en el marco jurídico se analizó de manera de política internacional, partiendo desde el suprasistema de derechos humanos, que es la ONU, con la Declaración de los Derechos Humanos y los 2 pactos internacionales de derechos sociales, civiles, económicos y políticos. De manera, en el interamericano, en el sistema interamericano, pues está la Comisión Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas de discapacidad, y de ahí se deriva el Comité para la Eliminación de todas formas de discriminación, que es la CEDIS. Por lo tanto, en congruencia con el artículo 1 y 133, control de convencionalidad, quiere decir que México, firmada estas convenciones, estos pactos internacionales, estos documentos internacionales, tiene la obligación de crear nuevas normas, de incluir a todos y de brindar derechos para todos en las mismas condiciones, sin importar, en este caso, una condición de discapacidad. Por ello nace la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y para la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, en donde en estas dos, las personas con talla baja o acondroplasia ya son reconocidas como sujetos de derechos, pero no fue hasta el 2018. En el sistema gubernamental, pues tenemos a la Secretaría de Salud, que de ahí se deriva con el Consejo Nacional para Prevenir, con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad, el CONAPRED para prevenir la discriminación, y de manera muy particular y novedoso está el IMSS Bienestar, que inauguró la Clínica de Enfermedades Raras en el municipio de Ixtapaluca. Como les mencionaba al inicio, la OMS la tiene como una enfermedad rara, pero cuando tú te vas al catálogo de enfermedades raras reconocidas por el gobierno mexicano, no está la acondroplasia. Entonces ahí, cuando las personas llegan en este sentido, no van como un sujeto de derecho, van como una persona con una enfermedad, que hay más de 250 tipos de acondroplasia o de displasias óseas que son vistos entonces y tratados en esta clínica justo como eso, como una persona enferma que necesita el acceso al derecho a la salud, pero también pueden llegar a sufrir discriminación cuando van y solicitan determinados servicios, en el caso de salud. De manera especial también se analiza el sistema educativo, que a través del diseño de las Naciones Unidas para la Educación en la Esfera de Derechos Humanos de 1966, señala que determinadas fases para educar en determinado tiempo y dirigidos a determinados grupos sociales, la educación en derechos humanos. La primera fase es del 2005 al 2009 para profesores y alumnos y profesores de primaria y secundaria. Dos La segunda minutitos, fase, Gaby. sí, la segunda fase y la tercera fase, que son las más importantes, va dirigida a las personas de la Administración Pública Federal, que no solamente tienen la obligación de concientizar y sensibilizarse, sino la obligación, reitero, la obligación de capacitarse y proteger los derechos humanos dentro de sus servicios, de su administración pública. México ha recibido 224 recomendaciones en materia de educación en derechos humanos hacia sus servidores públicos. Yo creo que este es un número enorme. Hay que de verdad concientizarnos sobre esto. Y las personas de talla baja consideran que es muy importante, más bien, que los servidores públicos no están capacitados para la atención hacia ellos.
La metodología pues fue observatorios y relatorías, documentos internacionales y nacionales, casos conocidos a través de las entrevistas y la revisión de fuentes secundarias y artículos de investigación. Se propone una accesibilidad urbana, el transporte público, una discusión más incluyente, que no haya esta desigualdad laboral y crear y difundir una cultura de respeto, justicia e inclusión plena para las personas de talla baja. Por lo tanto, las personas de talla baja, dentro de toda esta explicación, viven y tienen la posibilidad de vivir discriminación de manera estructural, hablando desde el punto de vista interseccional, porque están situados en lo no atractivo, lo cual los coloca en opresión y resistencia a través de todo el proceso de memoria histórica que han vivido, que ya les conté en su momento, y pues siguen experimentando situaciones de exclusión, negación de derechos y rechazo justamente por su condición de talla baja. Trabajos realizados, pues impartió una clase a los alumnos del cuarto semestre de la licenciatura en Derecho sobre accesibilidad y donde pude presentar los avances de mi investigación. Y se pretendía realizar un conversatorio sobre personas de talla baja con el Consejo Nacional Gente Pequeña en México, Fundación de la Cabeza al Cielo, con mi tutora externa, Rosa Idalia, con una amiga de Querétaro de talla baja, que tiene 2 hermanos más de talla baja, con profesoras de la Facultad de Derecho y de Arquitectura. Sin embargo, por el paro, pues no sabría decir si se cancela o se pospone, pero este trabajo sigue en pie y ojalá se pueda realizar, porque necesitamos que también de manera académica las universidades, nosotros los profesionistas, nos concienticemos. Referencias y muchas gracias. Gracias, Gaby, por la presentación, ¿No? por este tiempo, y pasamos a la parte de los comentarios de los tutores, comenzando con la tutora externa, la doctora Rosa Idalia Aldana. Se encuentra con Me nosotros. parece que ella no iba a estar. No va a estar. Ok. Entonces le estaremos solicitando que sus comentarios puedan hacerse llegar de manera escrita y de manera personal. Y continuamos de esta forma con los comentarios de la doctora Diana Elisa. Adelante, doctora. Gracias, doctor Esteban. Gaby, pues primero iniciar felicitándote por la elección del tema. Creo que es muy importante, creo que es muy destacable lo que tu proyecto aporta a la visibilización de la situación que enfrenta este grupo social. Me parece muy interesante los contenidos, cómo fueron desarrollados. Disfruté mucho la revisión de tu trabajo en el sentido de cómo fuiste contextualizando con algunas gráficas, con algunas láminas que nos ayudan a entender la situación, el rezago que enfrenta este grupo social. Repito nuevamente, las personas de talla baja. Gaby, recibí apenas ayer tu documento, estoy terminando de revisarlo, espero que el día de hoy te pueda hacer llegar ya mis comentarios para que puedas terminarlo de la mejor manera, pero creo que este proyecto ya terminado es apenas un primer paso de un camino largo todavía que tenemos que empujar como sociedad para contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas de talla baja. Como lo estás haciendo desde tu tema, visibilizando derechos, me parece excelente, pero pensaba en todas las aristas que se desprenden y que necesitaríamos también trabajar desde muchas otras disciplinas. Creo, por lo tanto, que tu proyecto podría volverse importantísimo, ser un documento de consulta desde donde se desprendan todos estos análisis que deberíamos empujar en futuras investigaciones y que, no sé, para ti hay todavía una ruta que podrías seguir andando si quisieras seguir haciendo estudios de posgrado, pero si no, que tu documento se vuelva un documento de consulta para proyectos de otras investigadores en formación que quisieran seguir ahondando. Por lo tanto, felicito lo que aporta y, bueno, en breve te estaría haciendo llegar mis comentarios. Te felicito y felicito también a tu directora. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Diana. Y concluimos con los comentarios de Gaby, con la tutora académica, la doctora Itzel Arriaga Hurtado. Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias y muchísimas felicidades, Gaby. Definitivamente ha sido todo un reto este trabajo. Cuando comenzamos con esta figura y unidad de análisis de la condroplasia, teníamos el conflicto de que realmente no hay artículos científicos que nos pudieran abonar desde las ciencias sociales de cuáles son los retos, cuáles son las complicaciones que se enfrentan en materia de accesibilidad, pero sobre todo desde la no discriminación. Son temas que a mí me parece muy innovadores. Tu tema ha sido un parteaguas, definitivamente. Agradezco infinitamente a la doctora Diana Elisa González Calderón por sus aportaciones, por esta fuerza académica que nos ha apoyado en todos los coloquios, nos ha estado acompañando y que ha podido hacer observaciones muy pertinentes al trabajo de investigación. Digo trabajo de investigación porque a pesar de ser un trabajo terminal, realmente se convierten en trabajos de investigación, tienen todos los requisitos de una hipótesis. Y a la doctora Rosaidalia Aldana Salguero, quien, pues bueno, sí es lamentable que no nos haya podido acompañar justo el día de hoy y en este horario. Bueno, su parte de activista, pues también nos apoyó muchísimo en todos los coloquios, todas las observaciones que realizó, estos contactos que ella también generó para que se pudiera dar una vinculación académica pues trascendente para estas fuentes de información, y esperemos que este último evento del conversatorio no quede por ahí en el tintero. Si bien es cierto, bueno, ya no fue parte del curso dentro de este segundo semestre de la especialidad, pero es parte ya de tu formación académica y de la línea de generación de conocimiento que estás creando desde la no discriminación, y creo que será muy importante no dejarlo por ahí en el tintero, sino más bien darle vida, insistir que suceda. Las condiciones institucionales han complicado un poco, pero no nos han detenido para seguir avanzando. Así que Gaby, pues felicitar el trabajo. Creo que es muy importante un documento como estos, sí para diagnóstico, sí para documentación, pero sobre todo para crear una línea de generación de conocimiento desde la accesibilidad y los derechos humanos como una base que empieza a visibilizar de manera obligatoria, sensible y consciente, responsable para todos los sistemas gubernamentales que hoy requieren de todo este material académico, conocerlo y que se pueda hacer una extensa divulgación. Tal y como dice la doctora Diana, yo también creo, hay muchísimo que decir. Nos ha costado trabajo metodológicamente no perder la línea, no perder el objetivo. Nos enfrentamos a una gran cantidad de complicaciones, tanto causas como consecuencias sistémicas todas, ¿no? De lo que padecen desde la no discriminación las personas de talla baja y todas las dificultades que también surgen por las diferencias de esta condroplasia, que no es una sola. En toda esta diversidad hay muchísimo que decir, hay muchísimo que documentar. No está fácil hacerlo desde las ciencias sociales porque no tenemos fundamentos desde ahí todavía, mucho menos marcos teóricos, solo conceptuales, pero creo que esta es la importancia de la especialidad en sí misma, y para ustedes como egresados de esta especialidad, ahí radica el crear estas nuevas líneas de generación de conocimiento. Muchas felicidades, Gaby. Un placer haber podido trabajar juntas este año. Gracias, doctora Itzel, gracias, Gaby, y a cada una de las tutoras que hicieron comentarios. Muchísimas gracias. Continuamos con las participaciones.